Hola y Dios bendiga. Vamos a hablar de un tema que tal vez para algunos resulte bastante interesante, que es el tema de las profecías en la Biblia, que nos hablan sobre bestias y sobre atributos que tienen esas dichas bestias, como cuernos, alas y todo esto. Muchos se preguntarán, aunque algunos obviamente ya lo han estudiado, ¿qué es lo que significan estas bestias? ¿A qué tipo de entidad se refiere? ¿Por qué? Porque si estas bestias que aparecen en la Biblia, sobre todo en Daniel y en Apocalipsis, en realidad se están refiriendo a algo simbólico. Son símbolos. Y estos son símbolos que apuntan a algo que es parte del mundo real. ¿Qué es eso? Las bestias apuntan a lo que son los gobiernos o los reinos. Siempre cuando Daniel tiene una visión, o cuando Juan en Apocalipsis tiene una visión que nos está hablando sobre una bestia, se está refiriendo a un reino, a un gobierno, a un dominio político. Político, claro, siempre los políticos siempre se apoyan en lo militar, pero se refiere al dominio político. A eso que se refiere, a lo que hoy son nuestros gobiernos. Por lo tanto, en la interpretación de estas profecías, siempre que se habla de bestia, se está refiriendo a gobiernos. Luego está que estas bestias tienen ciertas características. Tienen características diferentes que van a representar simbólicamente las características de los reinos, es decir, de los gobiernos a los cuales se están haciendo alusión. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, yo estoy escribiendo algo sobre esto y lo voy a tomar de aquí, sobre todo para tratar de ser lo más exacto posible, porque a veces hablando uno puede variar en fechas, en detalles, porque son muchos los detalles que hay detrás de todo esto y yo sinceramente no tengo la capacidad de retenerlo todo en la mente, sino que lo que estoy haciendo es que estoy escribiendo poco a poco y verificando todo aquello como lo he entendido, pero registrando los detalles. Entonces vamos a ver, por ejemplo, sobre las bestias proféticas, y vamos a verlo primeramente en el libro de Daniel. En el libro de Daniel nos habla de diferentes bestias. Lo que voy a mostrar ahora es cómo cada una de estas bestias se refiere a uno o alguno reino, alguno de los reinos. En este caso se refiere siempre a reinos que tienen algo que ver con el pueblo de Israel. Normalmente son reinos que han dominado de alguna manera al reino de Israel, que en ese tiempo era un reino, ¿verdad? A esto es lo que normalmente se refiere a la profecía. A reinos que se le llama bestias que han dominado al reino de Israel, han dominado a los israelitas de una u otra manera. Son potencias que en algún momento han sido potencias mayores y han dominado a Israel. Entonces vemos primeramente en Daniel 7, versículo 4. En este versículo nos habla de la primera bestia, que sería una bestia que es un león con alas de águilas. Este es un león con alas de águila. ¿A qué representa este león de Daniel 7:4? Este león representa a los babilonios. A Babilonia representa. Esta es la representación. En el momento en el que Daniel recibió de hecho esta profecía, los babilonios, es decir, Babilonia, el imperio babilónico, tenía dominio sobre el reino de Israel, que había sido de hecho desmembrado en ese momento, y el mismo Daniel y sus compañeros estaban en el exilio, estaban en ese momento viviendo y trabajando para el gobierno de Babilonia, para el rey de Babilonia, porque Israel había sido vencido y había sido muchos de ellos exiliados y las tierras habían sido destruidas, los edificios habían sido destruidos en aquel tiempo. Entonces a eso es que se está refiriendo. El león con las alas de águila representa a el reino de Babilonia. Luego vamos a ver cómo es representado los medos y los persas. Los medos y los persas son representados primeramente en el versículo
subsiguiente al que acabamos de dar. Lo que hablamos ahora fue de Daniel 7, versículo 4, pero en Daniel 7, versículo 5, inmediatamente después, nos habla de un oso con un costado más alto que el otro y 3 costillas en su boca. Este oso que es una bestia, fijémonos que siempre que se habla de bestia se está hablando de alguna especie de animal fuerte, feroz o que tiene cierto poder. Entonces, en estas visiones siempre se está comparando los reinos de la tierra con animales del bosque, bestias del bosque, pero con características diferentes que nos hacen saber que no son literales, ¿verdad? Pues son características que apuntan hacia las características del reino al cual está representando la visión. Pero el mismo reino puede ser representado con diferentes bestias en diferentes profecías, porque nunca el hecho es la bestia en sí, sino las características de la bestia que son concomitantes con las características del reino. Así que vamos a ver cómo ya aquí en los medo persa tenemos más de una bestia que los representa, pero las características apuntan hacia lo mismo. Y ya aquí en Daniel 7:5 vemos que hay un oso con un costado más alto que el otro y con 3 costillas en su boca. El oso tiene un costado más alto que el otro porque está representando al reino, al imperio medo-persa. El imperio medo-persa era un imperio aliado que estaba compuesto por el imperio de los medos o el reino de los medos y el reino de los persas. Pero había uno que era más fuerte, que tenía más poder que el otro. Aunque actuaban en unísono, actuaban como uno solo en cuanto a sus conquistas, realmente habían medos y persas. Y vamos a decir, ellos tenían como una especie de constitución, una especie de sistema de ley que unía estos dos reinos, estos dos pueblos que se convirtieron en imperios y que unidos bajo esas leyes lograron conquistar gran parte del mundo antiguo. Estos pueblos, como les decía, lo que hicieron fue, y aparecen aquí en la profecía, porque efectivamente iban a conquistar la tierra de Israel, es decir, iban a tener dominio sobre lo que habían sido los dominios de Israel y sobre el pueblo de Israel. En este caso, los medo persas conquistaron, es decir, vencieron a Babilonia, que era aquel imperio que ya tenía dominio sobre el pueblo y las tierras de Israel. Es decir, que Israel no pasó del dominio de los babilonios a ser libre y luego estar bajo el dominio de los medo persas, sino que pasaron directamente del dominio de Babilonia al dominio de los medo persas. Y por eso en esa profecía de Daniel 7 nos está hablando de eso. Entonces, luego lo vemos de nuevo en el siguiente capítulo de Daniel, en Daniel 8, versos 3 al 4 y el Daniel 8, verso 20. Y aquí nos habla de un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro. Aquí nos aparece que un carnero con 2 cuernos, un cuerno más alto que el otro. Este carnero representa a la misma bestia, es decir, al mismo gobierno que representa el oso con un costado más alto que el otro. El hecho de que ponga un costado más alto que el otro siempre nos está hablando de que uno de los dos reinos era más poderoso que el otro, pero que estaban unidos como un solo poder político y militar, que es lo que le acabo de explicar. Esto también son los medos y los persas, pero aquí están representados ahora con un carnero, ya no por medio de un oso, sino de un carnero. Pero es lo mismo, tiene el mismo tipo de características. Por eso, como les decía, lo importante no es tanto cuál es la bestia, sino cuáles son las características de esa bestia que identifican al reino. Y aquí en Daniel 8 especifica, es decir, lo dice claramente que se refiere a los medos y los persas. Esto no necesita interpretación, porque ya la interpretación está dada en el mismo capítulo. Bien, entonces vamos ahora a la parte de Grecia. Recordemos que Daniel todavía estaba vivo cuando el imperio medo-persa conquistó Babilonia. Todavía Daniel estaba vivo y de hecho Daniel sirvió como un funcionario de gran importancia
aún durante el dominio de los medos y los persas. Bien, entonces ahora vamos a ver sobre Grecia. Grecia es otro de los grandes imperios que aparecen representados como bestias en las profecías de Daniel. El imperio griego es el imperio que derrotó a los medo-persas, en este caso bajo el dominio persa, porque esa parte que llegó a ser más fuerte que la otra, dentro de los medo-persas, del oso con un costado más alto o del carnero con un cuerno más elevado que los otros, fueron los persas. Bien, los persas, que hoy en día es el moderno Irán, en aquel tiempo era el imperio persa, y ellos dominaron toda el área conocida por estas personas de lo que era el mundo antiguo. Luego vinieron los griegos, y los griegos derrotaron a los persas. Entonces vamos a verlo en el mismo primer capítulo de Daniel 7.6. Fíjense que vimos en Daniel 7, vimos Daniel 7.4, Daniel 7.5, Daniel 7.6. Cada versículo representa a uno de estos grandes imperios que dominaron sobre Israel. El 7.4 a Babilonia, 7.5 a los medo-persas y 7.6 a los griegos. Cabe destacar, antes de continuar, que durante el imperio medo-persa, Israel fue reconstruido y fueron reconstruidas sus murallas, y el reino fue restablecido, aunque fue restablecido bajo el dominio de los medo-persas, pero llegó a ser un reino de nuevo, volvió a ser habitado. Jerusalén fue reconstruida y volvió a ser habitada en Jerusalén, y el templo fue construido. A partir de este periodo, aquí comenzó ese proceso durante los medos persas. Ahora vamos a los griegos, que son los que derrotan a los persas. Entonces dice en Daniel 7.6, nos habla de un leopardo con 4 alas y nos dice que tiene 4 cabezas. Ese leopardo con 4 alas y 4 cabezas representa a los griegos. ¿Por qué representa a los griegos? Las 4 alas son los 4 grandes generales con los que Alejandro Magno, ¿verdad?, venció a los persas y se apoderó del imperio persa. Alejandro Magno fue un príncipe y luego rey griego, macedonio, que logró, me puedo equivocar en los macedonios, pero como les digo, a veces hay detallitos que me pueden ir, pero en general traté de copiar aquí lo más importante para no perdernos. Entonces, Alejandro Magno es el príncipe que luego llega a ser emperador de todo el imperio, ¿verdad? Pero él tenía 4 generales que, vamos a decir, eran sus principales generales. Cuando Alejandro Magno conquistó toda aquella tierra del mundo antiguo, poco tiempo después Alejandro Magno murió. Y cuando Alejandro Magno murió, el poder del imperio quedó en manos de sus 4 generales, y ese imperio se dividió. Bien, entonces, por eso dice que representa 4 alas. Es un leopardo porque es muy rápido. Por eso que representa el leopardo, porque es muy rápido. Que tiene 4 alas, que son los 4 grandes generales, y luego aparecen 4 cabezas. Estas 4 cabezas son las cabezas subsiguientes cuando el imperio es dividido en 4 poderes, en el poder de estos 4 generales. Esto también lo vemos en Daniel 8.5 y Daniel 8.21. Aquí en Daniel 8 siempre pongo 2 versículos, porque en Daniel 8 nos dice cuál es la bestia y nos da la interpretación de qué representa. Entonces, aquí no aparece como un macho cabrío, pero también se refiere al imperio griego. Hace un momentito lo refirió como un leopardo. Ahora lo representa como un macho cabrío con un cuerno entre sus ojos. Nos da una temporalidad. Cuando lo vimos en el capítulo 7, vimos que nos daba todo completo, que tiene 4 alas y 4 cabezas el leopardo. Aquí nos lo muestra con una temporalidad en Daniel 8, y nos dice que es un macho cabrío con un cuerno entre sus ojos. Ese cuerno entre los ojos del macho cabrío es Alejandro Magno, es decir, es el que se llama el rey primero, es Alejandro Magno. Y Luis luego dice que ese cuerno cae, porque Alejandro Magno muere, como les decía,
y en su lugar salen 4 cuernos, salen en su lugar. Uno de esos cuernos es el que se dirige, dice, hacia el oriente, o sea, hacia el este, hacia la tierra gloriosa. Es decir, hay uno de esos 4 generales, uno de esos 4 subimperios dentro de lo que es el imperio griego, de esas 4 demarcaciones dentro del imperio griego, crece hacia la tierra gloriosa, hacia el este. Es decir, que llega a dominar toda esa área de lo que era el Israel histórico. A eso que se refiere. ¿Quién es ese? Es la parte de Seleuco. Seleuco era uno de los 4 generales. Yo lo tengo todo anotado por aquí. Vamos a ver. Los 4 subimperios era el de Antípatro. Ese se quedó con Macedonia y Grecia. Ptolomeo, que se quedó con Egipto. Antíoco el Tuerto, que se quedó con Anatolia Occidental. Y Seleuco, sátrapa de Babilonia. Seleuco es el que instaura lo que sería el imperio seleucida, que es el que llega y domina todo el área de Israel y todo el área de Siria. Bien, y por eso es que aparece aquí en la profecía. Por eso se le da esa importancia a ese cuerno que crece hacia el este, porque toda la profecía sobre las bestias se trata de eso. Ahora recapitulemos. Vemos que de nuevo lo importante no es la bestia en sí, sino las características de esa bestia. Vemos aquí que 2 bestias diferentes nos están hablando sobre el mismo imperio, el imperio griego. Una con más detalles que otra. Entonces, ¿qué sucede? La profecía que está en Daniel 8, por cierto, y voy a hacer una pausa aquí, viene justamente dada hasta el tiempo en que el imperio seleucida, es decir, que ese cuerno que crece hacia el oriente, hacia la tierra gloriosa, domina el área. Toda la idea detrás de esta profecía que muestra los diferentes reinos por medio de diferentes bestias, la idea es llegar hasta esta parte porque aquí va a acontecer lo que se quería profetizar. ¿Y qué era lo que se quería profetizar? Que durante el tiempo del imperio seleucida, que dominaba sobre Israel, se iba a dar la liberación, la independencia, digamos, hasta cierto punto, del pueblo de Israel, aunque de manera temporal. Y esto es lo que llamamos la revuelta de los macabeos. Esta profecía es la que nos habla de las 2300 tardes y mañanas. Esas 2300 tardes y mañanas se refiere a días literales. Muchas personas lo interpretan como día por año, pero no, se refiere a días literales, días como lo que tenemos hoy. ¿Por qué sabemos que no son días por año? Porque si fuera día por año diría días o diría semanas, pero no, dice tardes y mañanas. Todos los versículos en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando habla de tarde y mañana, se está refiriendo a días literales. Esta interpretación de que estos no son días literales no concuerda con ninguna otra parte de la Biblia, porque siempre que se habla tardes y mañanas se refiere, y en la tarde y la mañana, un día. Se está refiriendo a un día, no a un año, no a 1000 años, se está refiriendo a un día, literal, tardes y mañanas. Bien, entonces, esto sucedió entre el año 167 y el 160 a.C. Esa profecía está hablando de esas 2300 tardes y mañanas, corresponden a aproximadamente 6 años y 4 o 5 meses más o menos. Y ese es el tiempo que debemos entender que duró esta revuelta hasta que el templo fue purificado. Cuando habla de que el templo fue purificado, está hablando de que lo que sucedió fue que esas revueltas vinieron porque los griegos buscaron la manera de que se hicieran sacrificios a los dioses paganos y que se sacrificaran cerdos. Y llegaron al colmo durante todo este periodo de las revueltas, de que execraron el templo de Jerusalén, el templo que había comenzado a ser reconstruido en el tiempo de los medo-persas. Lo execraron, es decir, lo profanaron, y habiendo sido profanado, debía de ser rededicado a Dios. Y entonces aquí se hicieron una celebración o un ritual de rededicación.
A esto que Daniel se refiere cuando dice y luego el santuario será purificado. ¿Verdad? Esta es de nuevo, es el momento en el que acaba la prevaricación en el templo, cuando el santuario es entregado y todo eso. Cuando está hablando del santuario, se está refiriendo al santuario de Jerusalén, a lo que está ahí en el templo, al lugar santo, al lugar santísimo. A eso es que se está refiriendo. Bien, no se está refiriendo a ninguna otra cosa que tenga que ver con estos tiempos, no, es a eso. Como vimos, también es algo que sucede durante el poder del imperio griego, y específicamente cuando el poder del imperio seleucida domina toda la zona. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Esta fue la revuelta de los macabeos, que terminó con la reconsagración del templo. Y luego de eso vino la alianza de los israelitas con los romanos. Los romanos luego son los que pasaron a dominar el área. Pero en esta parte de Daniel 8 no nos habla de los romanos. ¿Por qué no nos habla de los romanos? No nos habla de los romanos porque la intención era hablar de este acontecimiento que iba a suceder durante el imperio griego. Ahora, en el capítulo anterior, en el capítulo 7 de Daniel, el verso siguiente a lo que leímos 7.4, 7.5, 7.6, y luego el 7.7 sí nos habla del imperio romano y nos lo muestra como una bestia. Esta es la bestia en Daniel 7.7, ¿verdad? Que nos habla de una bestia espantosa, es decir, un animal espantoso. No nos da una descripción clara de cuál es el animal, solo una bestia espantosa dice. Y dice que tiene dientes de hierro y 10 cuernos. Un 11º cuerno surge y derriba a 3. Es decir, esta es una bestia que se nos es representada con 10 cuernos y con otro cuerno más. Y que hay uno de los cuernos que surge y crece y derriba a 3 de los cuernos. Bien, esto nos es presentado en Daniel 7.7 y se refiere al imperio romano. Daniel 7.7 se refiere al imperio que sucede a los griegos. Los romanos luego dominaron gran parte de lo que había sido dominado por los griegos. Y ya este es el contexto en el cual aparece Jesucristo encarnado. En este contexto, bajo el imperio romano, es que aparece Jesucristo. Antes de que Jesucristo naciese, aproximadamente en el año 27 a.C., específicamente, Roma se convirtió en imperio. Pasó de ser una república a tener un emperador, a tener un César. Aquí es cuando viene el primer César, que sería Augusto César, que se hace emperador, como le decía, en el año 27 a.C. Bien, entonces, desde César, desde el primer César, hasta cuando termina toda esta parte de la profecía, hay 11 emperadores. Justamente, es decir, cuando termina la profecía que nosotros justamente encontramos en la Biblia, es decir, en el tiempo ya de Juan, el discípulo amado, en ese periodo hay 11 emperadores, exactamente 11 emperadores. Esos 11 emperadores vamos a destacar, ¿verdad? De esos 11 emperadores vamos a destacar al primero, que es César, ¿verdad? Y vamos a destacar al final, ya no tanto del emperador, sino a Vespasiano y lo que es la dinastía Flavia. Entonces, esos 11 emperadores, desde César hasta el final de la dinastía Flavia, son 11 emperadores. Pero ¿qué sucede? Que de esos 11 emperadores hay uno de ellos, en este caso Vespasiano, ¿verdad?, que se hizo con el poder en un momento, en un año en el cual hubieron 4 emperadores. En este año fue en el año 69. En ese momento se estaba llevando a cabo lo que era la guerra en Jerusalén. Se estaba llevando a la guerra que estaba profetizada por Daniel y a la cual hizo alusión Jesucristo cuando habló sobre la destrucción del templo. Y recordó que Daniel había profetizado sobre esta guerra que estaba relacionada con la destrucción del templo. Esto Jesús lo habla en Mateo 24. A él le hacen 3 preguntas. Le hablan sobre cuándo llegarán estas cosas, refiriéndose a lo que él acababa de decir, de que el templo sería destruido y no quedaría piedra sobre piedra.
le hacen preguntas sobre cuándo será el fin del siglo, o sea, el fin de la época, y de cuándo sea su venida. Y siempre los que interpretamos la Biblia nos confundimos en Mateo 24 porque la escritura no está bien segmentada y se nos mezcla, las tres respuestas se nos mezclan unas con otras. Porque Jesús está respondiendo a tres cosas diferentes que se le está preguntando. Se le está preguntando sobre la destrucción del templo. Por eso menciona a Daniel. Porque Daniel habló de esta guerra que sucedió entre el año 66 y el año 73. Y habla sobre lo que es en esta guerra que sucede la destrucción del templo, que sucede en el año 70. Y a esto es que Jesús está haciendo alusión cuando habla de Daniel. Luego Jesús también responde el asunto sobre el fin del siglo, el fin de la era, ¿verdad? Y sobre el fin de la era también hace alusión a esto, porque el fin de la era está relacionado con el fin del reino de Israel. En el primer siglo es cuando termina el reino de Israel, posterior a la destrucción del templo, posterior al fin de las devastaciones, aproximadamente en el año 73. Siguieron habiendo cosas que fueron sucediendo, que fueron poniendo finiquito y final por miles de años a lo que era el reino de Israel. Entonces a esto Jesús se refiere. Y cuando responde sobre su venida, lo que Jesús responde es que eso va a ser algo que va a pasar de repente. ¿Entiendes? Es algo que no va a pasar que no va a pasar con previo aviso. Que cualquiera que avise de esto está mintiendo. Es algo que va a pasar de repente, como un flash, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. No habrá aviso previo, sino que va a suceder de repente. Y que nosotros, ni los discípulos de aquel tiempo, les corresponde saber cuándo esto va a suceder, sino que solamente es esperar el momento. Algunos dormirán, algunos no dormirán, es decir, algunos morirán, algunos no morirán, algunos estarán vivos en ese momento, pero todos llegaremos a ese momento y ninguno nos corresponde saber cuándo es. Entonces estas son las tres respuestas. Lamentablemente en las interpretaciones se mezclan las tres respuestas y se hacen las tres respuestas como que se refieren a la venida del Señor. No. Sobre la venida de Jesús, sobre su venida, lo único que él dice es que nadie sabe cuándo va a suceder y que no nos corresponde saberlo y que va a ser de repente. Las otras cosas que Jesús dice se corresponden a asuntos que tienen que ver con el fin del siglo, con el fin de esa era y con la destrucción del templo, que era lo que le estaban preguntando. Entonces, esta guerra, como les dije, comenzó en el año 66, el templo fue destruido en el año 70, siguió la guerra hasta la destrucción el fin del suicidio de Masada, aproximadamente en el año 73, luego siguieron habiendo devastaciones, siguió habiendo hambre, siguió habiendo diáspora. Los cristianos, muchos de ellos hicieron lo que Jesús les dijo, que fue irse en este tiempo. Pero bueno, lo que estamos hablando de la bestia. Entonces esta bestia espantosa con dientes de hierro y con 10 cuernos, y este 11º cuerno, representan a esos 11 emperadores. Esto es lo que representa, de lo cual es el último de ellos. Wow, se me fue ahora mismo, pero creo que estaba Vespasiano, estaba Tito, que fue el general que logró poner fin a la guerra, que era el príncipe que luego pasó a ser también emperador, y había otro emperador que ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre, lo tengo por aquí anotado, pero ahí es cuando termina la dinastía Flavia. Esto viene siendo a finales del siglo ya, no es cercano al año 70, sino a finales del siglo. Bien, cuando se nos va también el discípulo amado Juan de Patmos. Vamos a leer aquí un comentario que pusimos aquí. Dice: a todo esto quedan aclarar algunas cosas, que como afirmamos anteriormente, una bestia es un reino o gobierno del mundo, que los cuernos son reyes o gobernantes. Otras características hacen referencia a divisiones en dichos dominios en mayoría de casos. Bien, creo que eso es algo que lo podemos entender. Podríamos irnos a Apocalipsis, pero eso lo vamos a hacer en un siguiente video. Vamos a parar este video aquí y luego vamos a hablar de las bestias, de los cuernos, de las características de las bestias, que siempre se refieren a gobiernos y a gobernantes, que es lo que quería transmitir. Siempre se refieren a gobiernos y a gobernantes, y en este caso se refiere a gobiernos y gobernantes que tienen algo que decir, algo que ver con el pueblo de Israel, sobre todo que tienen una posición de dominio sobre el reino de Israel. Bien, vamos a parar esta parte aquí y la segunda parte la vamos a hacer hablando ya sobre el Apocalipsis. Dios le bendiga mucho, nos vemos en ese próximo video.